Sí, hablamos de los microplásticos y los microplásticos, esta mañana he estado viendo el documental Plastisfera. Me ha hecho reflexionar, me ha hecho pensar, me ha hecho conocer cosas que de verdad que no eran, vamos, que desconocía. Y creo que hay que ponerlo encima de la mesa y hablar de ello. Por ese motivo recibimos a Roberto Rosal, catedrático de Ingeniería Química de la Universidad de Alcalá de Henares, también vinculada a la Universidad de Castilla-La Mancha. Es un placer tenerla aquí. Igualmente, un placer. Bueno, y autores de este documental, además en primera persona nos lo narra, nos lo cuenta Miguel González Pleiter, licenciado en Ciencias Ambientales y doctor en Microbiología y profesor de la Universidad Complutense. Lo he dicho correcto, ¿verdad? Autónoma, más. Autónoma. Bienvenidos, de verdad. Yo, si les parece, vamos a ver un trocito de ese documental Plastisfera y les ponemos o les situamos para que sepan de lo que vamos a hablar. Los microplásticos son pequeños pedazos de plásticos menores a 5 milímetros. Aquí podemos observar alguno de ellos. Estos microplásticos, los blancos, probablemente vienen de un macroplástico que tenemos aquí. Como veis, hay pequeñas manchas verdes. Son bacterias tóxicas. Están pegadas a ese plástico. Si ese plástico se mueve por el ecosistema, irá desplegando esas bacterias por otros lugares y acabarán colonizando nuevos entornos. Bueno, no es que, bueno, esto es impresionante, de verdad. Son 13-14 minutos que merecen mucho la pena ver. Así que les invito a que lo vean en el momento que tengan en el día y se conciencien. Van a colonizar, no. Yo creo que ya están por todo el mundo. Los microplásticos. Eso es, si paramos un instante, si miramos ahora mismo a nuestro alrededor, las personas que estamos aquí, las personas que están en casa, pregúntense dónde no hay plástico. Ahora mismo si miramos, casi todo lo que nos rodea está hecho de plástico. Es un material que está con nosotros, está en nuestro entorno. Entonces ahora hay que ver hasta dónde ha llegado y qué efectos tiene. Y eso es a lo que nos dedicamos. Pues os dedicáis a ello. Por supuesto que no queremos alarmar. Aquí no se trata de alarmar, tampoco sé si decir alertar, pero es o concienciar. No, sucede que el plástico es un material que tiene pues, infinidad de aplicaciones, que es muy útil, que ha revolucionado nuestra vida en muchos aspectos, que es insustituible en usos médicos, para la conservación de alimentos, para el transporte y muchos otros, pero como todos los materiales tiene sus características y hay que tener en especial cuidado de que no se nos convierta en un residuo que se disemine de manera incontrolada en el medio ambiente, porque en ese caso el medio ambiente nos lo devuelve. Por ejemplo, tengo aquí unos plásticos. Y lo giras un poco hacia la cámara para que se vea. Sí. Estos son plásticos que están recuperados de una playa de la isla Graciosa, en el norte de Canarias. Sí, ahí se ven. Estos plásticos provienen del giro del Atlántico Norte, es decir, son residuos que se han quedado flotando en el mar, se han fragmentado en trocitos cada vez más pequeños, como acabamos de ver en el documental. Cuando tienen menos de 5 milímetros los llamamos microplásticos, pero hay de todos los tamaños, los hay mayores, los hay más pequeños. Si tienen menos de 1 micra los llamamos nanoplásticos y en ese caso ya dejamos de verlos porque son accesibles solamente al microscopio y, en fin, están en todas partes, están en el aire, están en el agua, están en la pero arena ya de que la hemos playa, hablado precisamente de que los hemos encontrado estos microplásticos en las playas, ¿de qué manera afectan a la vida marina o al ecosistema marino? Claro, hay que tener en cuenta que fabricamos al año unos 400 millones de toneladas de plástico. Porque en el documental he escuchado esta mañana que es el equivalente o que sobrepasa 4 veces lo que pesamos la humanidad. Sí, es un peso enorme. Si lo imaginamos en Torre Eiffel, todo el mundo tenemos París, son varios miles de Torre Eiffel al año en peso lo que fabricamos en plástico. Ese plástico, el 40%, lo usamos para un solo uso, para envases, para paquetes, para transportar. Y ese plástico acaba, como mencionaba Roberto, fragmentándose una vez nos deshacemos de él, desaparece de nuestras casas. ¿Y a dónde va? Pues como muy bien estábamos mostrando, a las playas, puede acabar ahí o en otros lugares, y una vez allí puede afectar a los animales que habitan esos entornos. Por ejemplo, en los océanos. Sí. Hemos visto tortugas que están enmalladas, que tienen restos de plástico que las ahogan o le producen daños. Uno de los efectos, sobre todo de los plásticos más grandes, la famosa donde venían las latas antes,
¿vale? Por ejemplo, eso puede enmallar animales y les puede provocar daños. También pueden comérselo. Pueden confundir bolsas, por ejemplo, con medusas, una tortuga, e ingerir esos plásticos. Es decir, que puede acabar en los animales. Y eso puede acabar en los seres humanos, porque a través de esos peces son los que luego nosotros vamos a consumir y esos residuos van a acabar dentro de nuestro cuerpo. No sé si me he explicado bien o si esto es así más o menos científicamente. Sí, si los fragmentos plásticos son suficientemente pequeños, pueden internalizarlos los animales marinos que nosotros nos comemos, incluso podemos internalizarlos nosotros porque están en el aire que respiramos, están en el agua. Y también podemos internalizar no solamente los plásticos en sí, sino que el plástico es un material complejo. Está formado por un polímero sintético, pero también por multitud de aditivos. Podemos internalizar los aditivos, estos pueden producirnos un daño o no. Es un tema que está en investigación. Bueno, está en una investigación, pero lo que queda claro en el documental, aunque luego hay que reducirlo un poco más, que ingerimos a través del aire, a través de la alimentación o a través de no se sabe cómo, pero tienen que saber que todas las semanas, a través de las heces, desprendemos por ser humano pues una cantidad importante de plástico. Sí, que eso está demostrado y comprobado. Las entradas de plástico a los seres humanos, si pensamos en nosotros, son a través de lo que inhalamos. Si hemos mirado alguna vez o estamos en casa mirando por la ventana ese rayo de luz que entra a través de la ventana y vemos el polvo flotando, pues ahí podemos ver que hay partículas y algunas de esas son plástico. Pues imaginar que inhalamos una caja por una caja por una caja, un metro por un metro, inhalamos unas 9-10 cajas al día de eso. Y mirar los plásticos que hay en ese rayo de luz flotando, eso lo inhalamos. Eso es increíble. Eso inhalamos. Luego también podemos ingerir plástico, como estaba mencionando Roberto, pues a través del agua, los alimentos. En el documental hacéis uno de los experimentos, es un viaje en avión y vais recogiendo microplásticos. ¿A qué altura más o menos? Pues por encima de 2000 metros, gracias al Grupo 47 del Ejército del Aire. ¿Y cuántos microplásticos recogisteis por una altura encima de 2000 metros? Ahí está bajo el número, estábamos en torno a un microplástico más o menos por cada cajita, más o menos. ¿Vale? Cajita pequeñitas, más o menos uno. Y sobre todo más sobre el cielo de Madrid. Es decir, el microplástico en realidad es solamente un pequeño fragmento de plástico y está en el medio porque lo ponemos nosotros. Por tanto, donde hay más personas, más aglomeración de habitantes, mayor uso de plástico, más fibras sintéticas, pues hay más plástico. Pero a ver, que insisto, que esto no se trata de alarmar, pero es que mucha gente se está empezando a dar cuenta ahora mismo, seguramente muchos de ustedes se están dando cuenta ahora mismo de que vivimos, miremos donde miremos, cargados de microplásticos y que están dentro de nuestro cuerpo. ¿Y cómo nos puede afectar a la salud esos microplásticos? Por lo menos para que se quede la gente tranquila. Por ahora, lo que sabemos es que los microplásticos se encuentran en todos o en la mayoría de los compartimentos ambientales. Eso es lo que sabemos. Sí. Y en nosotros sabemos que somos capaces de inhalar algunos de ellos y de ingerir. Que los ingiramos no implica que se quedan en nosotros, que nos lo comamos no implica, porque también excretamos. Que los inhalemos no implica que se queden dentro, también exhalamos. ¿Vale? Entonces estamos en contacto con ello. Hasta ahora la ciencia sabe que los plásticos están presentes en muchos entornos y en nosotros. Ahora estamos empezando a ver si tienen algún efecto. Como mencionaba Roberto, es un material inerte, revolucionario y necesario. La salud humana, la salud mental, neurológicamente nos puede afectar. Es difícil decirlo. Conocemos aproximadamente la exposición que tenemos al plástico. Lo que no conocemos prácticamente en absoluto es el peligro que supone esa exposición, porque todos los datos que hay disponibles se refieren a concentraciones muy altas en especies de laboratorio y durante un corto periodo de tiempo, mientras que nosotros estamos expuestos a lo contrario, a concentraciones muy pequeñas durante periodos de tiempo prolongados. Lo que pasa es que yo me he hecho esta reflexión esta mañana. Si estamos así ahora, al final podemos acabar enterrados en plástico. O sea, esto es muy exagerado lo que estoy diciendo, ¿eh? Pero o se toman medidas o el plástico nos come. Sí, efectivamente, podríamos acabar enterrados en cualquier tipo de material residual que no gestionemos adecuadamente. Lo que es necesario es que el plástico que utilizamos se recicle, se evite que termine descontroladamente en el medio ambiente.
Hay que diseñar los productos de plástico, los objetos de plástico, para que sean fácilmente reciclables y, en fin, con todo esto evitar que el plástico medio ambiente nos lo devuelva. Pero que el plástico corre como la pólvora. Y nunca mejor dicho. Sí. Hemos visto antes un par de planos que nos ha dado nuestra realizadora Joana de estos ejemplos que tenemos aquí. Este documental les ha llevado hasta la Antártida, hasta un lugar donde no ha pisado el suelo casi el ser humano. Y allí habéis encontrado, por ejemplo, este plástico de 1980. Tiene más de 45 años. Y está casi intacto. Esto nos hace reflexionar a que sabemos. Esto estaba allí, en un lugar donde no ha llegado el ser humano, aquí. Han llegado científicos y ha pisado muy poca gente por allí. Es un lugar de la península antártica donde hemos encontrado este plástico y se ve que a cabo de 45 años está prácticamente intacto. Luego vemos los botes, que también está en pantalla. En el centro vemos pellet del vertido de Galicia, que hubo un vertido de esos pequeños fragmentos de plástico que llegaron a las playas de Galicia, y a la izquierda más plásticos de los que mostraba el catedrático Roberto Rosal, donde ahí se observan plásticos de Canarias, que hemos encontrado en las playas de Canarias. Hasta ahora lo que sabemos, me gustaría dejar muy claro, es que están en casi todas partes. Eso es lo que sabemos. Hipotetizamos qué efectos pueden tener, porque el plástico, los grandes, como ya mencionábamos, pueden ser ingeridos por algunas especies de animales o ahogarles. Los más pequeños también pueden ser ingeridos y causarles algunos daños. Y esos plásticos también pueden actuar como autobuses. Un plástico que, por ejemplo, vertemos en nuestra casa, se le adhieren un conjunto de microorganismos. Y esos microorganismos van a ir pegados. Y por sí mismos esos microorganismos no llegarían a lugares que, unidos a ese plástico, a ese autobús donde van montados, llegan. Esto que parece de ciencia ficción, de verdad, pero que es así de real. Sí, sí, sí. O sea, estos son los efectos que hay en el medio ambiente, es decir, que un plástico haga daño per se físicamente, que transporte esos microorganismos o los químicos que mencionaba. Esto es tan real como, además de estos plásticos, en Antártida habéis detectado que los pingüinos que os habéis encontrado allí, en sus excrementos también había partículas de plástico. Sí, un grupo de investigación también encontró, un grupo de investigación español, es muy importante decirlo, también encontró microplásticos en heces de pingüinos en zonas cercanas donde nosotros hacíamos la investigación. Bueno, pues yo creo que ahora es el momento de concienciarnos. Es decir, hasta ahora todo está muy bien, nos lo han metido en la cabeza, hay que reciclar, el plástico en el plástico, el orgánico en el orgánico, etcétera, etcétera. Pero yo creo que no estamos haciendo nada bien. Que luego llegamos a otro sitio, bueno, aquí en la playa no pasa nada, o aquí en que estoy de vacaciones, aquí no voy a reciclar. Yo creo que la mejor forma de reducir todo esto que estamos contando y que pueda afectar hasta nuestra salud, el día que se pueda demostrar o no, o si esto sigue avanzando, pues hay que empezar a controlarlo. Sí, efectivamente, una de las características del plástico es su movilidad, pero otra que también es muy importante es que es un contaminante muy democrático. Es decir, nosotros estamos produciendo plástico desde que nos levantamos hasta que nos acostamos y no producimos otros residuos que se generan en mucha mayor cantidad, como los residuos de construcción o minería. Esos no van con nosotros, pero el plástico sí. El plástico está en nuestra mano decidir si utilizamos objetos de plástico de un solo uso o no, si primamos de alguna forma los objetos que están hechos con materiales fáciles de reciclar o con bioplásticos que se pueden compostar, por ejemplo, o no. Claro. Y el plástico es un material revolucionario, ha cambiado el mundo, es esencial, es un material genial. Lo que pasa es que está hecho para durar mucho tiempo. Y si no dura mientras lo usamos, dura en otro lugar. Y eso, como dice Roberto, es lo que está en nuestra mano, que no dure en otro lugar, que no dure en el medio ambiente. La mayor parte del plástico lo procesamos bien, pero esa pequeña cantidad con todo lo que producimos es relevante y está en nuestras manos. El plástico es bueno, pero es un gran poder, una gran responsabilidad. Es un elemento que dura mucho. Es un plástico, es un material increíble. Sí, pero ya para cuando dices un plástico es bueno, es increíble, es bueno. Imagina en la edad de piedra, una piedra que nos ha costado mucho hacerla, que nada más acabarla, usarla como herramienta, la tiráramos. Eso es lo que tenemos ahora, un material buenísimo que es increíble para envasar, es increíble para construir, es increíble para muchas cosas, que nada más usarlo lo tiramos. Algo que nos ha costado y que es muy bueno. Sí, pero sí podemos tirarlo, ¿no? Pero sí de forma adecuada. De forma adecuada, ¿no? O reciclarlo. Mira, hace un rato nuestro jardinero, esas mismas botellas de agua las ha reciclado para regar sus plantas y ahí las tiene sus botellas de agua regando sus plantas, ¿no? Eso es. De eso se trata.
Una pregunta, bueno, por terminar con el tema del cuerpo humano, ¿en qué parte de nuestro cuerpo se instalan, si no han salido, esos microplásticos? No sé si hay algún sitio especial del cuerpo humano o se desechan siempre. Tenemos indicios de que en los pulmones es más difícil que salgan. Una de las principales actividades que hacemos en nuestro día a día es respirar. Ahora mismo nosotros, la gente que nos está viendo en casa, está respirando, es una actividad constante. Tenemos indicios de que los encontramos en nuestros pulmones. Pero en los pulmones es nocivo, o sea, a ver, no voy a hacer una comparación que no tiene nada que ver, pero el otro día estaba escuchando un reportaje del amianto en su época, ¿no? Y todo que a través se metió los pulmones, ¿tiene riesgo que se quede en los pulmones ese plástico? No lo sabemos. No lo sabemos ahora mismo, probablemente no, como otros materiales, o puede que sí. Se conoce una gota de agua, lo que desconocemos es un océano sobre el mundo del plástico, pero sí que sabemos que se le puede poner freno. Déjeme que cuente que hace muy poquito, el 8 de diciembre de 2023, el barco carguero Toconao perdió un montón de contenedores, entre ellos muchísimo plástico, y eso fue pues un hecatombe también para nuestro mar. Sí, bueno, el vertido fue cuantitativamente pequeño, creo que fueron unas 25 toneladas. Bueno, ahí tenemos algunos de los plásticos que se recuperaron. Son granza, lo llamamos peles, pero en realidad se llaman granzas. Pele, bueno, efectivamente, los peles. Era un master batch de polietileno con una protección ultravioleta, con un tinubín. En fin, sí, es un material que podemos depositar en el medio ambiente de manera accidental, pero la mayor parte del plástico que nos encontramos en los compartimentos ambientales, al cual está expuesta la fauna, que estamos expuestos nosotros, se produce por una gestión inadecuada de residuos, porque dejamos restos de plástico en cualquier lugar y el medio ambiente nos lo devuelve fragmentado en trocitos muy pequeños. ¿Hasta qué punto nos puede causar daños en la salud? Es difícil decirlo. Hemos encontrado, como ha dicho Miguel, plásticos en pulmones. Yo sé, es difícil de decirlo, pero están ahí, ¿eh? Es difícil decirlo porque no es fácil saber cuánto plástico estamos internalizando. Nuestro cuerpo no está preparado para internalizar o para que pasen al torrente sanguíneo fragmentos de este tamaño. Y una cosa que no quiero que se me escape, que estamos en tierra de agricultores, de ganaderos. ¿Qué efecto tiene sobre la agricultura o la ganadería los microplásticos para nuestro ganado, para nuestras plantas, para nuestras hortalizas? Bueno, la cuestión fundamental es que la agricultura es un gran usuario de plástico, pero es un gran usuario de plástico porque lo necesita. Hay hechos algunos cálculos, por ejemplo, en China han calculado que si no se utilizasen los plásticos de acolchado necesitarían 4 millones de hectáreas adicionales de tierra arable para producir la misma cantidad de alimento. Luego, no estamos utilizando el plástico por capricho o no lo estamos depositando en el medio ambiente porque tengamos algún tipo de trastorno mental, sino porque lo necesitamos. Lo importante es que ese plástico después, ese que colocamos en los films de acolchado, se recupere y se procese adecuadamente. Bueno, voy a hacer un gesto que hacemos aquí habitualmente todos los días, que es abrir esta botella de plástico y beber un poco de agua. Acabo de beber en agua supuestamente como esta. Puede haber ingerido algún microplástico, que es mejor beber agua de embotellada o agua de grifo. Bueno, ¿O cuál de las dos tiene más microplásticos? Responde. Hemos hecho algunos estudios al respecto en toda España. Hemos analizado el agua de consumo humano y también hemos analizado el agua de algunas marcas de agua embotellada. En general, la ingesta es muy baja, muy baja, pero es cierto que hay más microplásticos en el agua embotellada que en el agua del grifo. En ambos casos, muy baja, muy baja, pero hay más. Tan baja como que si bebiésemos 2 litros al día de agua embotellada de las marcas que hemos analizado, que son las 5 marcas más vendidas en España en botellas de plástico de 1,5 litros, necesitaríamos 2 años para ingerir 1 miligramo. Bueno, es decir, es una cantidad pequeña. Podemos estar tranquilos con Aguadeus. Razonablemente. Razonablemente, ya estamos muy tranquilos, así que podemos seguir viviendo con tranquilidad. Y por último, ya para terminar, el tema de la educación. Yo creo que desde los más pequeños pues hay que educarles en que el mundo sea mejor. Sin lugar a duda, creo que es importante educación, investigación. Como hemos dicho, necesitamos seguir investigando, necesitamos más dinero para saber hasta dónde llegan los efectos de los plásticos y necesitamos concienciar y educar. Hoy
con que simplemente esta ventana se haya abierto, la gente haya mirado a su alrededor, se ha dado cuenta que hay plástico y que está en su mano, que lo pueden gestionar, que lo pueden tirar esos envases al lugar adecuado, creo que se ha hecho mucho. Y este es el camino. Pues es el camino y con eso nos tenemos que quedar. E insisto, de verdad, si tienen la oportunidad de ver este documental, pues les va a venir todavía muchísimo mejor. Roberto Rosal, catedrático de Ingeniería Química de la Universidad de Alcalá de Henares, gracias por habernos hablado de un tema que muchos desconocíamos y que hay que tener presente a partir de ahora. Y, por supuesto, Miguel González Pleiter, licenciado en Ciencias Ambientales y doctor en Microbiología. Ha sido un placer. Gracias, de verdad. Muchas gracias.